En la Andalucía de 1887, donde el río Guadalquivir marcaba las estaciones y don Elías Navarro Fuentes dictaba el resto, Soledad Ruiz Molina, viuda de 29 años de origen humilde, conocía bien la sensación de ser tratada como tierra a la que arrancar. Criaba a su hijo Miguel, de 7 años, sola en una humilde casita de campo rodeada de olivares y encinas que había heredado de su difunto marido Antonio. Campos que don Elías anhelaba para sí y no dudaba en expresar su codicia. Aquella noche de tormenta de julio, mientras el viento arrancaba hojas del olivo centenario junto a la ventana y el trueno sacudía las tejas árabes, fue un niño de 7 años quien cambió el destino de una familia entera, encendiendo una linterna en la oscuridad para guiar a un hombre perdido hasta su puerta. Y yo me pregunto, ¿cuántas historias habrán comenzado así, con un gesto insignificante que nadie juzgó relevante, hasta que el mundo entero se transformó? Espero que esta historia te encuentre, querido lector, donde quiera que estés, y te invite a reflexionar. ¿Qué es lo que más te conmueve en un relato de época? ¿La bravura de quien resiste o el amor que brota sin permiso? Prepárese para una narrativa donde la honra, la hospitalidad y la dignidad tejen el destino, y donde una mujer, a quien se creyó un simple obstáculo, demostrará ser en verdad el cimiento de todo. Andalucía, julio de 1887. El invierno andaluz no era el invierno feroz que los poetas del norte imaginaban. Era una estación de vientos secos y cielos cargados, de heladas finas que cubrían la hierba con un velo blanco por la mañana y se desvanecían antes del mediodía, dejando la tierra oscura y húmeda como piel tras el baño. El río Guadalquivir, allá abajo, corría con su color de barro antiguo, indiferente a las ambiciones de los hombres que moraban en sus orillas. La casita de campo de Soledad Ruiz Molina se alzaba a 3 leguas del pueblo de Almenara, al final de un camino de tierra que se tornaba casi intransitable con las lluvias. No era una propiedad extensa, apenas 200 hectáreas de olivos y encinas, un bosque de encinas en su linde norte y una vega húmeda junto al arroyo donde crecían los juncos y anidaban las garzas. Pero era suya. Registrada en notaría, pagada con el sudor de Antonio, su esposo, quien había fallecido de una enfermedad repentina 3 años atrás, dejándola con un hijo pequeño, una escritura amarillenta y el peso del mundo sobre sus hombros. Soledad despertaba antes de que el sol asomara. Era un hábito que el cuerpo había incorporado sin pedir permiso, una disciplina que la vida impuso con mano firme. Las gallinas debían ser liberadas mientras el rocío aún pesaba en las hojas. El fuego debía ser encendido antes de que el frío matutino entumeciera los dedos, y Miguel necesitaba leche tibia y una madre en pie antes de abrir los ojos. Ella no se lamentaba por ello. Había aprendido desde niña que la queja era un lujo de quien tenía a alguien que le escuchara. La casita de campo era sencilla, mas honesta. Paredes de adobe encaladas de blanco, un tejado de teja árabe que goteaba por 2 esquinas cuando la lluvia arreciaba. Una ventana a cada lado con postigos de madera oscurecida por el tiempo. En la cocina, una chimenea con su fogón de leña de hierro fundido era el corazón del hogar. Sobre ella, durante el invierno, siempre había una tetera que murmuraba, un puchero de guiso que tomaba cuerpo, o la leche hirviendo con paciente sosiego. A Soledad le agradaba el olor de aquella cocina, humareda de leña de encina, aroma a café de puchero, canela en los días de fiesta, y el tufo terroso del barro que Miguel invariablemente arrastraba en los zapatos. Ella era una mujer de estatura media, con la osamenta recia que su estirpe campesina le había legado, y unos ojos oscuros y hondos que el tiempo y la tierra habían acentuado. El cabello negro y largo lo sujetaba en una trenza gruesa que caía por la espalda, o lo recogía en un moño cuando el trabajo era arduo. Las manos eran callosas, manos de quien desgranaba maíz, reparaba cercas y ordeñaba a la vaca marismeña con el mismo esmero que bordaba el mantel en las noches de viernes. Había en ella una cualidad difícil de nombrar, una seriedad que no era frialdad, una firmeza que no era aspereza. Quien la conocía bien, y pocos gozaban de tal privilegio, decía que Soledad Ruiz Molina
poseía la paciencia de la tierra y la terquedad del río. Miguel era lo opuesto: todo movimiento, toda pregunta, todo entusiasmo mal contenido. 7 años de curiosidad concentrada en un muchacho menudo que tenía los ojos de la madre y la sonrisa del padre, y una capacidad asombrosa para hallar problemas en los lugares más insospechados. Ya se había zambullido en el arroyo tras un sapo, trepado al olivo centenario en busca de un nido, y había intentado montar la yegua vieja Jengibre sin instrucción previa alguna, saliendo airoso de la primera aventura, con menos fortuna de la segunda y desastrosamente de la tercera. Pero poseía una cualidad que lo compensaba todo. Miguel era generoso, no con dinero del cual escaseaban, sino con su presencia. Se sentaba junto a cualquier animal herido, a cualquier vecino apenado, a cualquier viajero exhausto, con esa atención total y silenciosa, que a veces avergonzaba a los adultos. La vida de Soledad seguía una rutina que ella preservaba como si la propia rutina fuese una forma de resistencia. Se levantaba, encendía el fuego, ordeñaba a Marismeña, preparaba el café de puchero, despertaba a Miguel, lo enviaba a la escuela del pueblo 3 días por semana con el muchacho Pablo, que pasaba por el camino a las 7 de la mañana. Y entonces el día comenzaba en verdad. Siempre había algo que reparar, algo que plantar, algún animal que atender. Poseía 7 vacas, 2 caballos, las gallinas y un perro viejo llamado Centinela que dormía en el umbral de la puerta y ladraría a cualquier cosa que se acercase, incluso al viento. Por las tardes, una vez concluidos los trabajos más arduos, Soledad se sentaba en el porche con su costura o revisando las cuentas de la pequeña venta de queso y cuero que mantenía con un tendero de Almenara. Sabía llevar las cuentas, sabía leer, sabía escribir con una letra firme y clara, una habilidad que muchos en la comarca, hombres incluidos, no podían vanagloriarse de poseer. Ello la asistía y a la vez la convertía en objeto de recelo. Una mujer que sabía demasiado, especialmente una mujer de campo con tal sapiencia, era una categoría que el mundo de 1887 no sabía bien dónde encajar. Había aprendido a sobrellevar aquel recelo con la misma naturalidad con la que se carga un viejo fardo, no con un orgullo ostentoso ni con amargura, sino con la serena conciencia de quien sabe con exactitud lo que es y lo que vale, sin importar lo que el mundo decida juzgar. Había días en que la soledad pesaba más que el propio trabajo. Había noches en que el silencio de la casita, después de que Miguel se dormía, se tornaba inmenso, y ella permanecía sentada a la mesa de la cocina, contemplando la lámpara de aceite encendida sin meditar en nada en particular, sintiendo únicamente el agotamiento de ser responsable de todo, sin tener a nadie con quien compartir la carga. Mas esos instantes jamás los nombraba. Darles un nombre parecía entrañar un peligro, como si al bautizar el vacío, éste pudiera cobrar una realidad que ella no podía permitirse mientras hubiera leña que cortar al amanecer. La linterna reposaba en la repisa del porche. Era una pieza común de metal ennegrecido y cristal ahumado, del tipo que los arrieros empleaban en los caminos. Soledad la había recibido de Antonio en el primer invierno que pasaron en la casita, cuando aún pervivía la esperanza de que la finca prosperara y él permaneciera a su lado. La mantenía provista de queroseno con el mismo esmero con que cuidaba todo lo demás. No por sentimentalismo, sino porque una linterna que funciona es una linterna que salva. Existe una crueldad particular en hacer que alguien se sienta en falta por poseer aquello que le ha tomado una vida entera conquistar. La contienda por las tierras había comenzado hacía un año, justo después de que don Elías Navarro Fuentes comprara la hacienda Los Olivos, que colindaba al sur con la propiedad de Soledad. Don Elías era un señorito de Sevilla que había arribado a la comarca con una fortuna de origen poco transparente y un apetito por las tierras que ningún pacto lograba saciar por mucho tiempo. Contaba con poco más de 50 años, una barriga prominente que el chaleco ajustado apenas disimulaba y un bigote recortado con una precisión que delataba más esmero en la apariencia que consideración por los sentimientos ajenos. En octubre del año anterior, don Elías había enviado a su capataz,
un hombre llamado Román, a ofrecer a Soledad una suma por la tierra. Ella se había negado con educación. En diciembre, Román regresó con una propuesta mayor. Ella la había rechazado con la misma educación, mas con menor gentileza. En marzo, el propio don Elías se había presentado en su puerta, sombrero en mano y una sonrisa en los labios, y ella lo hizo esperar en el porche mientras terminaba de majar el maíz. Luego se había sentado frente a él y le había dicho con toda la claridad que le fue posible: «Esta tierra no está en venta, don Elías, ni ayer, ni hoy, ni mañana». Don Elías rió, como si ella hubiese pronunciado un chiste. Miguel, que observaba escondido tras la puerta, recordaría aquella risa por muchos años, la risa que no creía lo que oía porque no podía concebir que alguien como ella osara negarse a alguien como él. Después de aquello, las cosas comenzaron a suceder. El tendero de Almenara dejó de comprarle su queso sin explicación alguna. El párroco del pueblo empezó a mirarla con esa expresión de lástima condescendiente que ella detestaba más que la abierta hostilidad. Los vecinos que antes la saludaban en la plaza comenzaron a desviar la mirada, y empezaron los rumores. Que ella había mentido sobre la causa de la muerte de su marido, que las tierras eran de dudoso origen, que vivía de favores de hombres del pueblo. Nada concreto, solo el humo constante y venenoso que don Elías era experto en sembrar. A principios de julio, 2 de sus cercas fueron derribadas durante la noche y 3 vacas escaparon al campo abierto. Ella salió sola antes del amanecer para recuperarlas, con Miguel dormido y centinela a su lado, caminando 3 horas por el campo frío hasta encontrar a los animales pastando en las orillas del arroyo. Al regresar, con las rodillas enlodadas y las manos heladas, encontró en la puerta un papel doblado. No había firma. Decía únicamente: «La próxima vez el señor Román tendrá que entrar para recoger lo que es de don Elías». Ella permaneció muy quieta por un largo momento, observando el papel en su mano. Después lo dobló con cuidado, fue hasta la cocina, abrió el fogón y colocó el papel entre las brasas. Lo vio quemarse. Cerró la tapa. Hizo el café. Pero aquella noche, después de que Miguel se durmiera, ella se quedó sentada a la mesa de la cocina por largo tiempo, con la linterna encendida, contemplando la escritura de las tierras que guardaba en una caja de metal debajo de la cama. Pasó los dedos por las letras del registro, por las firmas y los sellos, y sintió aquella mezcla de temor y determinación que se había convertido en su compañera más constante. Ella no iba a vender, no podía vender. Aquella tierra era lo único entre ella y la nada, era el sustento de Miguel, era la memoria de Antonio, era el único lugar del mundo donde no necesitaba pedir permiso para existir. Había noches en que Soledad se cuestionaba hasta dónde, hasta cuándo su terquedad bastaría contra el dinero y las conexiones de un hombre como don Elías. Esas noches las transitaba con la muda certeza de quien no tiene respuesta, pero comprende que dejar de inquirir es el único sendero. Ha debido alguna vez defender lo que era suyo, mientras el mundo insistía en tratarlo como ajeno. La tormenta irrumpió sin aviso la noche del 23 de julio. El cielo había permanecido denso todo el día, aquella cualidad plomiza que el aire adquiría horas antes de la tempestad, cuando las aves desaparecen y los caballos se intranquilizan. Soledad recogió a los animales más temprano, aseguró las contraventanas y verificó el tejado. Estaba en la cocina cuando el primer relámpago cortó el horizonte y el trueno resonó 3 segundos después, tan cercano que Miguel despertó con un grito en el dormitorio. Corrió hacia él, lo abrazó hasta sosegar la respiración del niño. Después ambos oyeron la lluvia empezar, primero en gotas dispersas, luego en cortina tupida, después en un diluvio que hacía vibrar el tejado y transformaba el camino en río de lodo. Miguel volvió a dormirse con la cabeza en el regazo de su madre, y Soledad permaneció despierta, escuchando la tormenta rugir por el campo como un animal inmenso e inquieto. Fue entonces que escuchó al perro. Centinela ladraba de forma distinta, no el ladrido territorial que ahuyenta al forastero, sino algo más apremiante, confuso,
ese tono que los canes emplean ante lo que no logran clasificar. Soledad recostó a Miguel con cuidado, tomó la linterna y abrió la puerta principal. La lluvia era un muro. Ella vio a su hijo antes que a cualquier otra cosa. Miguel había despertado de nuevo, escabulléndose por la ventana del dormitorio, demasiado pequeño para que ella lo previera aún, y estaba de pie en medio del patio empapado, en camisón, descalzo, con los brazos abiertos bajo la lluvia, mirando algo que ella no lograba discernir todavía. Soledad avanzó empapándose al instante, y entonces lo vio. A la orilla del camino, semitumbado contra la cerca de madera, yacía un hombre. Estaba boca abajo en el lodo, con un chaquetón oscuro empapado, inmóvil salvo por su respiración irregular, visible en el movimiento de su espalda. Centinela olfateaba a su alrededor con la delicadeza que los canes reservan a las criaturas heridas. Miguel se volvió hacia su madre con los ojos reluciendo bajo la luz de la linterna. No de sobresalto, ella percibió, sino de esa particular excitación de quien descubre un misterio. «Mamá», dijo él con una seriedad de anciano de 7 años. Él necesitaba ayuda. Soledad permaneció inmóvil por un segundo que pareció mucho más largo. El hombre era desconocido, estaba herido, y ella era una mujer sola en medio de una tempestad. Cada razón sensata le dictaba cerrar la puerta y aguardar el amanecer. Mas entonces Miguel fue hasta el hombre y se arrodilló en el barro y posó una mano pequeña y firme en su espalda y dijo, en voz más alta que el viento apenas lograba sofocar, «Puede venir a nuestra casa. Tenemos fuego». Y Soledad comprendió en aquel instante